Estimados jóvenes, ingenieros que están presentes y que se tomaron el tiempo para recibir el curso, vamos a dar unos cuantos minutos para los compañeros que están todavía conectándose y una vez que tengamos ya un 80-85% de participantes, damos inicio. Si después de unos 5 minutos más ya no se conecta nadie más, pues arrancamos con los que estén. Algunos ya se comunicaron conmigo para comentarme que tienen algunos problemas de conexión y no van a poder tomar el curso. Estoy grabando la sesión para poder compartírselos a ellos posteriormente. Y bueno, con ellos trabajaríamos de esa manera, ¿no? Nada más si pueden confirmarme vía mensajito ahí en la opción que ustedes tienen para enviar un mensaje o vía audio, pues si pueden escuchar bien lo que es el sonido y sobre todo si pueden observar más o menos el video. Ahorita les voy a compartir la pantalla para empezar pues todo lo que es lo que corresponde a la sesión del día de hoy, ¿no? ¿Sí? Nada. 500. Nada más ahí al compañero Juan Dolores, si nos hace el favor de, durante el curso, durante la sesión, mantener apagado el micrófono para pues no interrumpir ahí a los compañeros, sobre todo por las cuestiones de audio. Yo no tengo ningún problema en repetir lo que en algún momento pudieran llegar a no escuchar, pero sí ahí nada más atentos a los micrófonos, ¿no? Bien, vamos a iniciar, ya somos 20 participantes, están registrados alrededor de 26 participantes en este curso. Voy a proyectarles la pantalla y si en algún momento aparece algún compañero que esté por conectar y yo no pueda verlo debido a que tengo la pantalla activada, pues ya me confirman, ¿no? Me avisan con un mensajito o en el grupo, suben un mensaje para yo poder verlo, ¿sale? Voy a estar ahí al pendiente también del teléfono por si hay alguno que se está conectando o intentando conectarse y no puede conectarse o de alguna manera le está batallando, ¿sale? Voy entonces a compartirles la pantalla del curso, no sin antes pues agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo y atendernos la invitación a este curso. Me comentan si puede verse la pantalla, por favor. Sí, Doc. Sí se puede ver.
Ok. Bien, vamos a iniciar. El curso que estamos por iniciar en estos momentos se denomina Cálculo y Elaboración de Soluciones Nutritivas para Hortalizas. Si bien en el ámbito agronómico pues tenemos un sinfín de cultivos en los que vamos a trabajar, o en lo que la mayoría de nosotros ya estamos trabajando, en este caso vamos a enfocarnos únicamente para lo que son cultivos hortícolas, ¿no? En este caso vamos a trabajar con soluciones Steiner, en su mayoría algunas modificadas de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Para ello, pues he desarrollado un temario, les comento, mi nombre es Felicito Díaz, para algunos ya tenemos el gusto de conocernos, algunos compañeros igual, muy gustoso de saludarlos por este medio, y las personas que a lo mejor no me conocen, pues miren, estamos actualmente desarrollando proyectos de investigación a nivel doctorado aquí en la Universidad Autónoma del Área Antonio Narro, y por lo tanto, pues estamos trabajando esta área, ¿no? El área de nutrición y el área de fertilidad, y estamos muy gustosos de compartir un poquito, ¿no? De lo que nos hemos empapado aquí en lo que es la formación profesional. Bien, el temario que vamos a desarrollar durante las aproximadamente 3 sesiones de este curso es el que se presenta a continuación. En el tema 1 vamos a tener conceptos básicos de nutrición vegetal. En este tema lo que vamos a hacer es tratar de formar al participante o al asistente a este curso un concepto o una base teórica que le va a ayudar a entender sobre todo cómo funciona la nutrición vegetal. Vamos a hablar de conceptualizaciones, de algunas cuestiones que a lo mejor las personas que ya manejan o están un poco adentradas a esto de la nutrición ya manejan o ya conocen de forma muy profunda. Sin embargo, entiendo yo que hay compañeros que también no se han dedicado o no han trabajado al 100% en esto, y que pues precisamente ese es por el interés del curso, ¿no? Tratar de corregir o de aprender cuestiones nuevas relacionadas con el área agronómica. En este caso, pues vamos a tratar de formar esa base teórica. Una vez que tengamos una base teórica, vamos a empezar a ver las formas absorbibles en que las plantas van a tomar los elementos minerales del suelo o del agua, dependiendo del cultivo que estemos trabajando y del sistema productivo que estemos trabajando. En el tema 3 vamos también a trabajar o a ver acerca de lo que son fuentes de aporte mineral. En esta parte lo que vamos a ver es qué tanto me puede aportar un suelo o qué tanto puedo yo considerar de ese suelo como aporte nutrimental, qué tanto me aporta el agua, y posteriormente pues cómo complementar este aporte de suelo y agua con sales fertilizantes. Para ello, en el tema 4 vamos a abordar el tema de aportes minerales de sales fertilizantes. Vamos a comenzar a hacer los cálculos para saber cuánto me aporta cuánto es el peso equivalente de nitrato de calcio y nitrato de potasio, posteriormente convertirlo a miliequivalentes, y en base a estos valores de miliequivalentes empezar a calcular en gramos de fertilizante cuánto tengo que agregar de acuerdo a cierto volumen de agua, ¿no? Vamos a hablar también en el tema 5 algunas consideraciones generales al preparar soluciones nutritivas. Esto es antes de entrar ya al tema o antes de iniciar lo que es el tema de el cálculo precisamente de soluciones nutritivas, tenemos que enfocarnos a considerar algunas cuestiones como son los balances de iones, el pH y conductividad eléctrica, y cómo estos parámetros van a afectar nuestro cultivo y sobre todo nuestro rendimiento, ¿no? El tema 6, bueno, el tema 6 es precisamente lo que les acabo de comentar. El tema 7 va a ser cálculo de soluciones nutritivas para cultivos en suelo. En esta parte vamos a trabajar ya con un análisis de suelo propiamente de aquí a la universidad, y en base a este suelo vamos a empezar a trabajar los cálculos, ¿no? En el tema 8 vamos a trabajar acerca de cálculo de soluciones nutritivas para cultivos sin suelo, es decir, en este caso estaríamos hablando de soluciones hidropónicas. En ambos temas, en el 7 y el 8, vamos a manejar o vamos a tratar de ver lo que es el manejo de ácidos y cómo este manejo de ácidos nos va a afectar o nos va a modificar el parámetro de pH. En el tema 9 vamos a trabajar o vamos a ver acerca de lo que es el manejo del aporte de micronutrientes, desde las sales fertilizantes que contienen micronutrientes, como trabajar también con los combos o soluciones combinadas que ya traen todo el mix de nutrientes o de micronutrientes en el producto, ¿no? En el tema 10 vamos a entrar a la parte de elaboración de soluciones madre, desde el punto de vista de la concentración que nosotros podemos trabajar, desde el punto de vista también de cómo elaborar cierto volumen de soluciones madre,
y en qué tanques o en qué recipientes yo puedo mezclar cada uno de los fertilizantes que participan en mi nutrición. En el tema 11 vamos a iniciar lo que es cálculo de soluciones nutritivas para cultivos sin suelo, nuevamente soluciones hidropónicas o con sustrato, pero aquí vamos a considerar lo que es riqueza de fertilizantes y factores de conversión. En el tema 8, que es cálculo de soluciones nutritivas para cultivos sin suelo, estaríamos hablando de que vamos a hacer los cálculos basados en miliequivalentes, como mi solución me lo pide originalmente, en miliequivalentes. Caso contrario, en el tema 11, vamos a hablar también de lo que son los cálculos similares, pero para cultivos sin suelo, ahora desde el punto de vista del cálculo de la riqueza del fertilizante, calculándolo en partes por millón o en gramos por metro cúbico de fertilizante. De esa manera lo estaríamos trabajando. Vamos a trabajar con lo que son factores de conversión. Esto está muy relacionado con lo que tiene que ver con la riqueza del fertilizante, la declarada en la etiqueta, contra lo que realmente me está aportando. En su momento vamos a abordar el tema y vamos a ver cómo lo que me declara en ocasiones mi fertilizante como potasio oxidado, como calcio oxidado o como magnesio oxidado, realmente no es el valor real del aporte elemental que me tiene que dar ese fertilizante. Caso muy básico es el del potasio. Si nos vamos al NKS de la empresa SQM, en su etiqueta me dice que trae el 46% de potasio oxidado. Sin embargo, mi planta no me lo va a tomar como potasio oxidado, sino que me lo toma como potasio elemental o potasio iónico. Para ello tengo que convertir este 46% que mi fertilizante me declara con un factor de conversión, y ese factor de conversión lo vamos a calcular precisamente en esa parte. Se enfoca este capítulo o este punto del curso, ¿no? Vamos a también a trabajar con cálculos de requerimiento, ahora sí en base a la riqueza elemental, manejo de ácidos y pH nuevamente, lo que comentábamos anteriormente en los otros temas anteriores, y el manejo de fertilizantes compuestos, que en este caso vamos a trabajar específicamente con unos fertilizantes pertenecientes a la empresa Compoexpert, que son con los que traemos ahí una colaboración. Y estos fertilizantes tienen una característica, una cualidad. Estos fertilizantes no únicamente me aportan nitrato y potasio o nitrato y calcio. Estos fertilizantes van a estar compuestos por nitrógeno, fósforo y potasio, además de microelementos. Entonces, el manejo que se le da a este tipo de fertilizantes es un tanto diferente que al otro tipo de sales fertilizantes que normalmente empleamos. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el tema 10, a emplear este tipo de cálculos para pues determinar cuál es la forma en que yo puedo completar o elaborar una solución nutritiva utilizando este tipo de fertilizantes. ¿Ok? Una vez que iniciamos en el tema, y ya que yo creo que estamos ya la mayoría de todos los miembros o los participantes de este curso, vamos a iniciar con la parte de conceptos básicos de nutrición vegetal. Voy a permitirme apagar la cámara para poder mejorar también la señal y no tengamos ningún inconveniente. Vamos a iniciar con el tema, es conceptos básicos de nutrición vegetal, sería el punto 1 de nuestro curso. Y para ello, pues tenemos que entender que nuestras plantas van a estar funcionando o van a desarrollarse siempre y cuando nosotros tengamos o estemos aportando un suministro adecuado de nutrientes. En este caso, tendríamos que definir o tendríamos que entender que no es lo mismo nutrición con fertilización. O sea, nutrir con fertilizar nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque nutrir es, pues, calcular o aportar cierta cantidad de elementos hacia el cultivo, y estos elementos van a ser, obviamente, aprovechados por la planta para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, el fertilizar es la manera en que nosotros le vamos a aportar, ¿no? Es decir, siempre lo he comentado aquí con algunos alumnos de la universidad, el hecho de nutrir, el hecho de nutrir es el fundamento teórico y el fundamento práctico que te va a decir cuánto tienes tú que darle a la planta. Por ejemplo, para tomate en cultivo indeterminado, en un sistema de producción o de tipo indeterminado, siempre nos va a requerir alrededor de 9 a 10 miliequivalentes de potasio. Eso es nutrir, es saber cuánto le tengo yo que aportar a la planta. ¿Cuál es la diferencia con fertilizar? Es saber qué fuentes voy a utilizar para aportarle ese requerimiento. Entonces, tenemos que entender esa parte. Por lo tanto, podemos definir a la nutrición como el suministro y la absorción de compuestos químicos que la planta va a necesitar para que ésta lleve a cabo sus funciones de crecimiento
desarrollo y metabolismo, y obviamente obtengamos los rendimientos o productividad que nosotros estamos esperando del cultivo. Del conjunto de elementos de la tabla periódica, y aquí en esta diapositiva, si ustedes nada más me voy avanzando con las diapositivas, pero ustedes díganme por ahí si pueden ver las diapositivas antes de que les sigamos avanzando. ¿Sí se ven? Ok. Bien, del conjunto de elementos que componen nuestra tabla periódica, que son los elementos que ya se conocen actualmente y que forman la mayoría de los materiales y elementos, objetos que todos conocemos, un total de 17 elementos aproximadamente van a ser partícipes del proceso de nutrición de la planta, ¿sí? En este caso vemos los que están marcados de un color celeste, pues esos son los que van a estar considerados como minerales esenciales, ¿no? Hay elementos benéficos que van a tener algún beneficio o algún incremento de las funciones metabólicas o de las funciones de rendimiento de la planta. Sin embargo, la planta puede llevar a cabo sus funciones sin requerir de ellos, ¿no? En este caso, estos elementos benéficos van a funcionar o van a generar un efecto bioestimulante en la planta, aunque esta planta pudiera funcionar correctamente sin la necesidad de esto, ¿no? Entonces tenemos un total de 17 elementos que se consideran esenciales, aunque nuestra raíz va a absorber más de 60 elementos, o sea, la raíz va a absorber todo lo que tenga disponible. Sin embargo, únicamente son 17 elementos los que participan directamente en lo que son funciones metabólicas y funciones de crecimiento y productividad de la planta, ¿no? Y aquí en esta gráfica podemos observarlo. De hecho, aquí se puede observar cómo los que están, les digo, en color celeste, que son el magnesio, el potasio, el calcio, molibdeno, manganeso, hierro, cobre, zinc, el boro, el fósforo, el nitrógeno, el azufre y el cloro, pues van a ser elementos esenciales. El níquel en algunos cultivos va a ser esencial. Ahora, también hay elementos que no son minerales, como por ejemplo el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, que la planta de alguna manera va a tener la forma o va a requerir de ellos y los va a absorber del medio, ya sea del aire o del agua, ¿no? Pero en sí, lo que tenemos que tener claro es que existe un número limitado de elementos que van a participar o están directamente relacionados con el proceso de nutrición de la planta. Hablábamos anteriormente que estos 17 elementos son considerados esenciales, pero ¿por qué estos elementos pudieran ser considerados esenciales o cuáles son los criterios que determinan que este elemento pueda ser esencial o sea denominado como esencial para la nutrición de la planta? El primer criterio de esencialidad es que este elemento va a presentar, o la planta va a presentar una sintomatología de carencia cuando este elemento no esté presente en la nutrición de la planta. Por ejemplo, yéndonos a un ejemplo muy claro, es si no está el nitrógeno en la planta, obviamente vamos a tener plantas con poco crecimiento, con clorosis en la mayoría de sus hojas basales, y esta sintomatología es específica para ese elemento. Segundo criterio de esencialidad, no puede ser este elemento o el elemento esencial no puede ser sustituido por otro elemento, aunque tengan propiedades similares. Si nos vamos a la parte de lo que es el nitrógeno, por ejemplo, no va a poder ser sustituido con el fósforo, aunque ambos sean aniones. Y más adelante vamos a ver que es un anión y que es un catión. Entonces, no van a poder ser sustituidos. Esto tiene que quedar claro. Tercer criterio de esencialidad, intervienen directamente en el metabolismo de la planta, o sea, tienen funciones específicas en el metabolismo. Por ejemplo, nos vamos al potasio, es un activador enzimático. Fósforo va a formar moléculas de energía. Nitrógeno va a formar aminoácidos, proteínas. Entonces, cada uno tiene cierta función específica dentro de la planta y por lo tanto van a estar o van a presentar esa deficiencia a las plantas que estén o que no contengan el elemento en su nutrición. El cuarto criterio de esencialidad es, en ausencia de los elementos esenciales, las plantas son incapaces de producir semillas viables. Es decir, o hay aborto de flores, desde el inicio de la producción hay aborto de flores, frutos muy pequeños o incluso frutos que no van a contener semillas viables. ¿Okay? Ese es el otro criterio. El quinto criterio de esencialidad es que los elementos esenciales deben ser constituyentes de algunos metabolitos esenciales en los plantas, ¿no? Ya entrando a la parte de metabolómica, pues ahí estaríamos hablando de
que el nitrógeno va a formar algunas proteínas, algunas enzimas, el magnesio, por ejemplo, va a estar formando algunas otras moléculas que funcionan como metabolitos en la planta, y por lo tanto, pues van a ser esenciales para el desarrollo de la misma, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que saber que estos nutrientes van a ser requeridos por la planta y van a ser requeridos en ciertas cantidades. Entonces, tenemos que saber, pues, cómo aportarlos, de qué manera las plantas lo van a absorber, y un punto muy importante es saber que la mayoría, o si no, el mayor número de elementos, de hecho, todos los elementos esenciales de la planta, los va a absorber, pero siempre tienen que ser de naturaleza inorgánica. Esto es un punto muy importante. Por eso, aunque se habla mucho de nutrición orgánica, realmente los elementos que participan en la nutrición, todos los minerales son de naturaleza inorgánica. Entonces, a lo mejor en relación a lo que es manejo, pudiéramos hablar de lo que es una producción orgánica. Sin embargo, en términos de nutrición, todos los minerales, todo lo que son los elementos que participan en la nutrición, pues son inorgánicos, ¿no? Bien, en esta gráfica podemos observar cómo a nivel celular cada uno de los elementos va a tener ciertas funciones dentro de la célula. Y podemos darnos cuenta cómo en este caso, en la parte de aquí arriba de la diapositiva, vamos a observar importes. ¿Qué son los importes? Son elementos o entradas, canales que tiene la célula, que va a permitir la entrada de elementos o de moléculas en una sola dirección. Existen también bombas, como la bomba de hidrógeno, algunos canales aquí en la parte inferior, y en la parte interna, en la célula de la vacuola, perdón, en la membrana de la vacuola, van a haber canales antiportes. ¿Qué son los antiportes? En este caso, estos canales van a permitir el ingreso y la salida de moléculas o elementos, pero en direcciones contrarias. Lo que tratamos de entender, lo que tratamos de ver en esta imagen, en esta diapositiva, es que realmente todos los elementos que participan en nuestra nutrición mineral van a tener canales de acceso a la célula, obviamente van a desencadenar diferentes medios o vías de codificación de genes, algunos canales de señalización, y todo esto obviamente va a estar o va a afectar el desarrollo de la planta, ¿no? Cada uno de estos elementos va a tener diferentes funciones, lo mencionábamos anteriormente. En el caso del nitrógeno, fósforo y azufre, podemos encontrarlo como constituyentes de compuestos orgánicos. ¿Cuáles compuestos orgánicos? Para el caso del nitrógeno, constituyendo aminoácidos, estos aminoácidos constituyendo proteínas, como purinas, pirimidinas, como parte importante también de la molécula de clorofila y formando algunas coenzimas. En el caso del fósforo, va a estar presente siempre en fosfolípidos, sobre todo en la membrana celular, formando también moléculas de energía como ATP y ADP, y va a estar formando esteres en algunos azúcares. En el caso del azufre va a formar también algunos aminoácidos, específicamente como cisteína, formando algunas vitaminas también. Por el caso contrario, elementos como hierro, calcio, magnesio, manganeso, molibdeno, zinc y cobre van a estar más relacionados con actividades enzimáticas. En esta tabla se detalla precisamente cuáles son las actividades enzimáticas en las que participan estos elementos. Para el caso del hierro, va a participar en actividades enzimáticas en citocromos, en peroxidasas, catalasas y metaloflavoproteínas. Para el caso del magnesio, va a estar involucrado en lo que es metabolismo de carbohidratos, sobre todo estos que se van a generar en lo que es el ciclo de Calvin. Todo este proceso pues, va a generar azúcares y va a también a desencadenar el magnesio, el aprovechamiento y desdoblamiento de estos carbohidratos para redirigirlos a diferentes órganos, sobre todo en cuestiones de producción, lo va a redirigir a los frutos, ¿no? En el caso del zinc, va a participar en funciones enzimáticas como en la alcohol deshidrogenasa, en la deshidrogenasa glutámica, y pues una lista ahí de enzimas, ¿no?, en las que participan los diferentes elementos. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Cada elemento, además de que algunos son estructurales, como lo que es el nitrógeno, que va a formar proteínas, y en el caso del calcio, que va a formar membranas plasmáticas, también tiene la actividad enzimática, ¿no? Ok, en este caso es también parte de las funciones de los elementos, y lo que podemos darnos cuenta es que también algunos elementos van a participar como constituyentes también de compuestos orgánicos, como el potasio y sodio, que van a estar presentes en lo que es permeabilidad de membrana,
calcio, formando pectatos de calcio en la membrana celular, y el magnesio también participando como molécula central de lo que es la clorofila, o parte central de la molécula de clorofila, y también va a formar pectatos en la parte de la lamela media, ¿no? Y en la membrana celular. De otra manera, podemos entender la funcionalidad o las funciones que desarrollan los diferentes nutrientes de esta manera. Y en esta gráfica se especifican algunas de las más importantes, ¿no? Sin embargo, voy a compartirles ahí en el grupo de WhatsApp. Algunos quizás ya lo tengan, algunos no. Un libro que trata precisamente acerca de lo que es nutrición vegetal y cómo los diferentes elementos van a participar en los procesos, ¿no? Es un libro muy detallado, ahí si les interesa este tema de la nutrición, pues realmente es muy importante esto y nos da una idea muy clara de cómo participan todos los elementos dentro de la nutrición mineral. Este libro se llama Principios de Nutrición Vegetal, de Mengele y Kirby. Es un libro muy bueno, se los recomiendo. Se los voy a estar compartiendo después de esta sesión ahí en el grupo, y pues obviamente ahí para que tengan acceso a él. Ahí viene obviamente más detallado ya a nivel metabólico y a nivel químico de cómo se dan las reacciones, cómo cada elemento que participa en la nutrición mineral va a tener ciertas funciones dentro de la planta. ¿Ok? Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que una vez que nosotros tenemos la nutrición, siempre o probablemente vayan a haber deficiencias, y estas deficiencias van a deberse o van a presentarse en función del elemento que está haciendo falta. En esta gráfica es muy posible entender cómo, dependiendo de la zona, pues si nos vamos en orden del gráfico, aquí tenemos síntomas observables, y en el siguiente nivel son hojas superiores y hojas inferiores. Es decir, dependiendo de la zona donde nosotros observemos la sintomatología, puede ser que se trate de una deficiencia, ya sea de un macronutriente o un micronutriente. Generalmente, las deficiencias de micronutrientes se van a presentar en hojas superiores, es decir, en hojas las más jóvenes, y las deficiencias de macronutrientes, perdón, se van a presentar en hojas viejas. Sin embargo, hay elementos que son muy poco móviles dentro de la planta, y por lo tanto, al ser poco móviles, siempre se van a presentar deficiencias en la parte de la base de la planta, en la parte de las hojas más bajas, ¿no? Yéndonos a detalle, en este caso, las hojas superiores son, si presentan, por ejemplo, bordes de las hojas marrones o algunas quemaduras en el borde de las hojas, pudiera tratarse de deficiencia de calcio, y una de las posibles causas que pudiera generar esta deficiencia es toxicidad por amonio. Si hablamos también de hojas superiores y se observa clorosis intervenal, probablemente estemos hablando de deficiencias de hierro, manganeso, zinc o cobre, y esto pudiera deberse a un exceso de fósforo, ¿ok? Si hablamos de que se ven muertes en el ápice o en los puntos de crecimiento de nuestra planta, probablemente se esté hablando de una deficiencia de calcio-boro que se deba probablemente a una toxicidad por amonio. ¿De qué va a depender estas probabilidades? Pues del manejo nutricional que estemos dando. Si nosotros estamos conscientes de que estamos aportando una cantidad muy alta de amonio en nuestra nutrición, pues obviamente esa sería la razón de la que esté generando esta toxicidad, ¿no? O esta deficiencia en algunos casos. Si en hojas superiores tenemos hojas cloróticas, posiblemente se trate de deficiencia de azúcar. Ok. Si nos vamos a hojas inferiores, si tenemos bordes de hojas marrones, es deficiencia de potasio probablemente, y se deba a estrés salino o a toxicidad por bono. ¿Ok? Si en hojas inferiores tenemos clorosis intervenal, probablemente se trate de una deficiencia de magnesio que va a estar relacionado con un exceso de potasio. A lo mejor el balance en nuestra nutrición, tenemos un poquito cargado el magnesio, y esto va a generar que la planta deje de absorber potasio, y por ende pues va a haber ahí cierto antagonismo. La otra es, si tenemos exceso de potasio en nuestra nutrición, sobre todo en etapas productivas, que es cuando generalmente se incrementa la cantidad de potasio a agregar en nuestra solución, probablemente esto esté generando antagonismo con magnesio, y por eso la clorosis intervenal, ¿no? Si en hojas inferiores tenemos hojas violetas, pues vamos a tener probablemente deficiencia de fósforo. Y por lo mismo, si en hojas inferiores tenemos clorosis de hojas, pues probablemente se trate de nitrógeno o azúcar. ¿Ok?
Entonces, esta es de forma general las posibles deficiencias que pudiera tener nuestro cultivo. Dependiendo de la sintomatología, muy probablemente se tenga algún elemento que está haciendo falta, ¿no? Bien, hablábamos anteriormente y en una de las deficiencias de cómo entre los elementos pudieran haber antagonismos y pudieran haber sinergismos. En esta gráfica nos es posible entender cómo el exceso o el rompimiento del balance de los elementos en nuestra solución nutritiva o en el sistema donde está nuestra raíz puede generar antagonismo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, mucho potasio, puede ser que limite la absorción de boro. Si tenemos mucho magnesio, probablemente limite la absorción de potasio y viceversa. Estas combinaciones pueden ser viceversa, es decir, si el exceso es de potasio, obviamente va a bloquear la entrada de magnesio, ¿no? En el caso de cobre, pues va a tener antagonismos con manganeso y hierro, limitando su absorción, limitando su transporte. En el caso del fósforo, pues va a tener problemas o antagonismos con zinc, potasio, cobre, calcio y hierro. Entonces, en esta gráfica tenemos o debemos entender cómo el exceso o el rompimiento del balance de ciertos elementos en nuestra solución nutritiva o en nuestro sistema radicular va a generar precisamente esto, ¿no? Desbalances que van a permitir que sean más absorbidos otros elementos y que algunos otros sean pues dejados de lado, ¿no? En cuanto a su absorción. Sin embargo, también hay sinergismo. En el caso del nitrógeno es muy, hay sinergia con magnesio, es decir, si yo meto nitrato de magnesio, sería la forma ideal de cómo mi planta puedo yo aportarle tanto nitrógeno como magnesio y cómo pudiera absorberlo, ¿no? Magnesio y fósforo, fosfato de magnesio, molibdeno y nitrógeno, también hay cierto sinergismo. El azufre con los diferentes macros como nitrógeno y magnesio, además de manganeso. Entonces, de esta manera podemos entender que, si se dan cuenta, son más los antagonismos que los sinergismos. ¿Qué debemos tener en cuenta o qué debemos considerar entonces en este punto? Lo que debemos considerar es, pues, mantener una solución nutritiva balanceada que permita que mis elementos se encuentren dentro de los rangos permisibles o dentro del balance permisible para que no caigamos en excesos de uno que limite la absorción o que limite la entrada hacia la planta de otro elemento. Por eso entonces es la intención o lo que busca la elaboración de soluciones nutritivas. Lo que busca es mantener un equilibrio entre los elementos que participan en la nutrición, entre cationes y aniones. Más adelante vamos a ver cómo, para el caso de los micros, aunque tienen cargas positivas y negativas algunos, no son tan considerados en el balance iónico porque debido a la poca cantidad que se les agrega, pues realmente el movimiento o la variación en las cargas eléctricas de nuestra solución no se ve modificado, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que ver sobre todo es en cuanto a macronutrientes. Hablamos de aniones y de cationes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. En ese orden, amonio en algunos casos, dependiendo de nuestra nutrición, tenemos que mantener ese balance. Por lo tanto, pues tenemos que saber cómo balancearlos, qué relaciones puedo yo guardar y de qué manera puedo evaluar si mi solución nutritiva al final está siendo bien balanceada o no está siendo bien balanceada. Más adelante, cuando tenemos ya la parte de los cálculos, pues vamos a ver cómo yo puedo hacer el uso de herramientas dinámicas que me permiten ver si mi cantidad de cationes caen en la zona de balance y si mi cantidad de aniones caen en la zona de balance del triángulo de balance de iones de Steiner. Más adelante vamos a ver esa parte. Sin embargo, hay que entender que lo que tenemos que cuidar más que nada es que no se rompa el balance entre cationes y aniones y entre la cantidad de elementos que estoy aportando. ¿Ok? Aquí está otra clasificación, lo mencionamos anteriormente, macronutrientes, están carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y los micros, todos los demás elementos, cloro, boro, hierro, manganeso, zinc, el molibdeno, el níquel, el boro, todos estos pues van a participar, ¿no? en lo que es mi nutrición, ¿no? El cobre también, y elementos benéficos, mencionamos que elementos benéficos pues, realmente no tienen como tal un aporte en gran medida, pero si los aportamos hacia nuestra nutrición, vamos a obtener beneficios. Sin embargo, si estos no están presentes, pues podemos trabajar o la planta puede trabajar de igual manera, ¿no? Bien,
Ahora, ¿cómo podemos clasificarlos? Esta es otra forma de clasificar los nutrientes, como nutrientes primarios y nutrientes secundarios. ¿En qué se basa esta clasificación de nutrientes primarios y secundarios? Sobre todo en la cantidad requerida por mi planta. Nitrógeno, fósforo y potasio son elementos que son muy altamente requeridos por mi planta. Calcio, magnesio y azufre son menormente requeridos en comparación a los tres primeros, y los micronutrientes pues son requeridos en menor cantidad, ¿no? Entonces, de esa manera pudiéramos hablar de que si en una solución nutritiva trabajamos con kilos por tantos metros cúbicos, para los micros estaríamos trabajando con gramos para tantos metros cúbicos. Es decir, es muy grande la diferencia en las cantidades demandadas tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Se nos va a terminar la primera sesión, los espero en la segunda, ya les mandé ahí el link en el WhatsApp y en el correo, entonces ahorita nos vemos en unos minutos más para continuar con la sesión.